Mi nieto me estaba enseñando a usar el celular cuando ocurrió. Él tenía esa paciencia dulce que solo los jóvenes pueden tener con los viejos, y yo, con mis dedos torpes, intentaba entender cómo funcionaba ese aparato que para mí siempre había sido un misterio. «Mira, abuela», me dijo Emilio, «aquí están los mensajes y aquí las fotos. No toques eso, que son conversaciones viejas». Pero mis ojos curiosos, mis manos impacientes, hicieron exactamente lo contrario de lo que él me dijo. Toqué donde no debía, y en la pantalla apareció un nombre que me paralizó el alma. Laura, mi hija, mi niña desaparecida hacía 4 años. El corazón me dio un vuelco, el teléfono temblaba entre mis manos. No era posible. Ese número había sido desconectado después de su desaparición, y sin embargo, ahí estaba, su nombre, su foto, y un último mensaje sin leer. Por un segundo creí que era un error del teléfono, una confusión de esas que tienen las máquinas. Pero el corazón me decía otra cosa. Ese mensaje me estaba esperando, y que yo lo encontrara no era casualidad. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Emilio, notando mi rostro pálido. «Sí, hijo, sí, solo déjame un momento, por favor». Me quedé sola, con el teléfono en las manos, mirando esa pantalla que parecía mirarme a mí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Abrí la conversación. El último mensaje enviado por mi hija era de la madrugada del 15 de agosto de 2019, exactamente la noche en que desapareció. El destinatario, Marta, mi nuera, la esposa de mi hijo Raúl. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Había algo en esas letras, en ese silencio digital que me oprimía el pecho. El mensaje decía: «Marta, ya no puedo seguir callando. Mañana lo sabrá todo. No me importa lo que pase, pero necesito que me mires a los ojos antes de negarlo». Nada más, ni una respuesta, solo ese texto, y debajo el pequeño aviso que decía: «Mensaje enviado, no leído». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. El golpe hizo eco en toda la casa, como si el pasado entero hubiera despertado de golpe. Me incliné, lo recogí temblando. El mensaje seguía allí, inmutable, con esa fecha maldita que jamás logré olvidar. Mi respiración se hizo corta, mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía por qué mi hija le había escrito a Marta esa noche. Ellas no se hablaban desde hacía semanas. Recordé los días antes de su desaparición. Laura estaba inquieta, alterada. A veces la veía llorar en silencio, escondiendo algo. Le preguntaba qué pasaba, y ella solo me respondía: «No te preocupes, mamá. Pronto todo se resolverá». ¿Resolver qué? ¿De qué hablaba? Y ahora, 4 años después, ese mensaje me traía de vuelta todas esas preguntas, solo que esta vez con un nuevo destinatario, mi nuera. Tragué saliva, intentando calmarme. Abrí la galería del teléfono, buscando algo más, alguna pista. Y allí, entre las fotos antiguas, vi algo que me heló la sangre, una imagen que no recordaba haber tomado. Laura, sonriendo frente al espejo, con una mano sobre el vientre, y un texto escrito sobre la foto: 5 semanas. Nadie lo sabe todavía. Cerré los ojos, sentí un mareo, una punzada en el pecho. 5 semanas. ¿Podía ser lo que pensaba? Mi hija estaba embarazada cuando desapareció. El aire me faltaba. Me senté en el sillón con el teléfono apretado contra el pecho. Las lágrimas empezaron a caer sin control. El silencio del salón era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me levanté y fui hasta el mueble donde guardo las fotos familiares. Saqué una de Laura con Marta. Las dos sonreían, jóvenes, felices. Era de una cena de cumpleaños, cuando aún parecía haber amor entre ellas. Pero algo en esa foto me estremeció. La forma en que Marta la miraba, no con afecto, con una mezcla de celos y algo más, miedo. Me llevé la mano a la boca. Todo empezó a tener sentido. El mensaje, el embarazo, la mirada. Laura sabía algo que Marta quería mantener oculto. El teléfono vibró en mis manos. Era un número desconocido.
Contesté sin pensar. ¿Hola? Solo silencio. ¿Quién habla? Nada. Y entonces, una respiración. Lenta, contenida, casi temerosa. Deje eso en paz, señora, dijo una voz de mujer. ¿Quién es? No siga buscando. Hay cosas que deben quedarse enterradas. La llamada se cortó. Me quedé paralizada. Reconocí esa voz. Era Marta. Sentí una mezcla de furia y pánico. Todo mi cuerpo temblaba. Marta sabía algo. Tal vez siempre lo supo. Fui hasta el cuarto donde guardo las cosas de Laura. Su ropa seguía allí, intacta, con su perfume apagado por los años. Tomé una de sus bufandas y la acerqué al rostro. Olía a pasado, a pérdida, a promesa rota. Me senté en la cama y miré la ventana. Afuera, el cielo se había vuelto gris, el mismo color que tenía la tarde en que Laura desapareció. Apreté el celular contra el pecho y juré en voz baja: no importa cuánto tiempo haya pasado, voy a descubrir la verdad. De pronto, noté algo en la pantalla. Una pequeña carpeta oculta, marcada con un símbolo que nunca había visto. La abrí con cuidado. Dentro había una nota de voz, el nombre del archivo. Mamá. Mis dedos temblaron. Le di play. La voz de mi hija llenó la habitación. Su voz, que no escuchaba desde hacía 4 años. Mamá, si estás escuchando esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. La grabación se detuvo. Solo eso. No más. Un corte abrupto. Como si alguien la hubiera silenciado. Grité. Grité con todas mis fuerzas, con un dolor que llevaba dormido demasiado tiempo. Y en ese grito supe que aquella búsqueda apenas acababa de comenzar. No dormí aquella noche. La voz de mi hija seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Mamá, si estás escuchando esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. No había más grabaciones, solo ese fragmento, cortado abruptamente. Y aunque la frase era breve, cada palabra era una herida abierta. ¿Quién estaba detrás de qué? ¿De su desaparición? ¿De su miedo? ¿De su silencio? Cuando amaneció, preparé café, pero no pude probarlo. El cuerpo me temblaba de ansiedad y de rabia. No quería creer que Marta tuviera algo que ver. Pero la llamada de la noche anterior y aquel mensaje no dejaban lugar a dudas. Ella sabía algo, y yo, como madre, sentía que por fin la verdad estaba empezando a salir del pozo oscuro donde la habían enterrado. Encendí una vela frente a la foto de Laura. En la imagen, ella sonreía con esa expresión suya tan llena de vida. Tenía el cabello recogido y los ojos grandes, con esa chispa que siempre me recordaba a su padre. Esa sonrisa era mi refugio, pero esa mañana, por primera vez, me dolió mirarla, porque detrás de esa felicidad había secretos que yo no había visto o no quise ver. Aquel día, hace 4 años, había sido como cualquier otro, o eso creí. Era un viernes. Laura había venido a visitarme temprano, como solía hacerlo cuando necesitaba hablar. Recuerdo que traía un vestido azul y un abrigo gris. El aire de agosto era frío, y su rostro tenía esa palidez que aparece cuando uno carga demasiado peso en el alma. ¿Te pasa algo, hija?, le pregunté mientras servía café. Ella bajó la mirada, moviendo la cucharita sin probar nada. Nada, mamá. Cosas de pareja. ¿Con Raúl? Asintió en silencio. No insistí. Conocía a mi hija. Cuando no quería hablar, presionarla solo hacía que se cerrara más, pero esa vez algo en su voz me estremeció. Había miedo. Y culpa. Solo dime una cosa, le pedí. ¿Estás segura de que estás bien? Laura me miró, y en sus ojos vi el reflejo de una verdad que aún no estaba lista para decirme. Todavía no, mamá, pero pronto lo estaré. Se levantó, me abrazó, y me dijo algo que ahora entiendo de otra manera. Pase lo que pase, prométeme que cuidarás de Emilio. Esa fue la última vez que la vi con vida. Horas después, me llamó Raúl. Mamá, ¿Laura está contigo?, me preguntó, con un tono de nerviosismo extraño. No, salió hace rato. ¿Por qué? No ha llegado a casa. ¿Qué dices? Salió a comprar algo al centro y no volvió. Recuerdo que dejé caer el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Salí a la calle. Recorrí el vecindario. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a sus amigas. Nadie sabía nada. Laura se había desvanecido, como si el aire la hubiera borrado del mundo.
Durante los primeros días, la desesperación me sostuvo. Fui a cada estación de autobuses, a cada esquina, pegué carteles con su foto. La policía no encontraba pistas. Y Raúl actuaba como si todo fuera una simple confusión. Tal vez se fue por su cuenta, decía. ¿Sabes cómo es tu hija? Impulsiva. Mi hija no se iría sin decirme nada, le gritaba entre lágrimas. Él solo bajaba la cabeza y se marchaba. Marta, por su parte, apenas me miraba. Su rostro siempre serio, siempre distante. No parecía triste, parecía nerviosa. Un día, semanas después, fui a su casa para recoger las cosas de Laura. Marta no quería dejarme entrar. «Todavía no estoy lista para ver todo eso», dijo. «Me duele». Pero su voz no tenía ni una gota de emoción, solo frialdad. Recuerdo haber visto algo raro en su sala. Una caja cerrada, con el nombre de Laura escrito en marcador negro. «¿Qué hay ahí?», pregunté. «Cosas viejas. Quiero verla». «No, Alma, no hay nada que te sirva. Esa caja me persiguió en sueños durante años, y ahora, con lo que sabía, con ese mensaje y esa llamada, entendí que allí podía estar parte de la verdad. Esa tarde decidí enfrentarla. Tomé mi abrigo, el teléfono y fui a su casa. Cuando abrí la puerta, me recibió su voz helada. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo, Marta». «No tengo nada que decirte». «Pues yo sí». Puse el celular sobre la mesa. «Anoche me llamaste, ¿verdad?» Su rostro se tensó. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Le mostré el registro de llamadas, su número, su voz. No pudo negarlo. «¿Por qué me dijiste que dejara todo en paz?», pregunté. «Porque no quiero verte sufrir más». «No mientas. Lo dijiste porque temes que descubra algo». La miré fijamente. Por un instante vi en sus ojos algo parecido al miedo, pero lo disimuló enseguida. «Estás confundida, Alma. Estás buscando fantasmas». «¿Fantasmas?», le respondí, con un temblor en la voz. «Mi hija no es un fantasma. Es una verdad que ustedes enterraron». Entonces Raúl apareció desde el pasillo. Su rostro estaba desencajado. «Mamá, por favor, basta». «¿Basta?», dije. «Tu hermana te está pidiendo ayuda desde el silencio y tú me dices basta». Raúl intentó calmarme, pero en sus ojos vi algo que nunca había notado. Culpa. Una sombra pesada, espesa, que lo delataba sin decir palabra. Me marché antes de perder el control. Pero, al salir, juré algo frente a esa casa, que no iba a morir sin saber qué pasó con mi hija, que aunque me quedara sola en este mundo, la verdad no se iría con ellos. Esa noche, mientras intentaba dormir, sonó una notificación en el celular. Era un número sin nombre, con un mensaje corto. «Si quieres respuestas, busca en lo que ella guardaba para ti». Abrí los ojos, sobresaltada. No entendía. ¿Ella? ¿Laura? Corrí al armario, donde guardaba una caja de recuerdos que mi hija me había dejado una semana antes de desaparecer. Siempre la había tenido cerrada, sin atreverme a abrirla. La tomé con manos temblorosas. Adentro había cartas, fotografías y un cuaderno azul. En la primera página, una frase escrita con su letra: «No confíes en nadie, mamá, ni siquiera en ellos». Sentí el corazón romperse. Ellos. ¿A quiénes se refería? ¿A Raúl? ¿A Marta? ¿A ambos? El miedo se transformó en determinación. Miré la foto de Laura sobre el escritorio y susurré: «Te prometo que esta vez sí te escucharé, hija, hasta el final». Abrí el cuaderno azul de Laura con manos temblorosas. Las hojas estaban amarillentas, llenas de garabatos, frases inconclusas, nombres tachados. Era un diario, aunque no lo había llamado así. La primera línea me heló la sangre. El amor puede ser el peor enemigo cuando se disfraza de confianza. Pasé las páginas una a una. Allí estaba la vida que mi hija nunca me contó. Los días felices, los miedos, los secretos. Había fragmentos de frases que parecían escritos con desesperación. Marta dice que me comprende, pero me mira como si quisiera quitarme algo. Raúl ya no me toca, ya no me mira igual. Siento que en esta casa hay algo que no encaja, y temo ser yo. Cada palabra era una aguja. Por momentos tenía que cerrar el cuaderno, respirar hondo, volver a reunir valor y continuar. Hasta que llegué a una página doblada, oculta entre otras. Allí, en tinta azul, había una carta con fecha del 14 de agosto.
un día antes de su desaparición, y el destinatario me hizo contener el aliento. Para Marta. No sé si esto es amor o castigo. No sé si fuiste mi amiga o mi verdugo, pero ya no puedo cargar con esta mentira. Si Raúl supiera lo que pasó entre nosotras, no sé qué haría. No puedo vivir con esta culpa. Mañana se lo diré todo. Solté la carta. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera huir. ¿Entre ellas había ocurrido algo más de lo que imaginaba? ¿Amor? ¿Traición? ¿Celos? La palabra entre nosotras retumbaba en mi cabeza. Mi hija y mi nuera. Me cubrí la boca con las manos. No quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar. El mensaje que Laura le envió a Marta aquella madrugada no era una simple advertencia, era una confesión, y tal vez su sentencia. Me quedé mirando el cuaderno largo rato, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Luego seguí leyendo. Más adelante, Laura había escrito otra frase. Si mañana no vuelvo, será porque el amor me mató. Esa línea me hizo llorar como no lo hacía desde el día que desapareció. El amor la había destruido, y ahora yo debía descubrir quién lo usó como arma. Guardé el cuaderno con cuidado, lo envolví en un pañuelo y lo escondí en mi bolso. Sabía que no podía dejarlo en casa. Si Marta o Raúl lo encontraban, podrían destruirlo. Mientras tanto, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje, sin remitente. No sigas leyendo lo que no entiendes. Miré alrededor. Las cortinas se movían apenas con el viento, pero sentí una presencia invisible en la casa, como si alguien estuviera observándome. Fui hasta la puerta. La cerré con llave. El miedo se mezclaba con la rabia. ¿Quién se creían que eran para amenazarme? Mi hija estaba muerta, o desaparecida, y yo ya no tenía nada que perder. Decidí ir a la policía con la carta y la grabación. Pero cuando llegué, el comisario me recibió con la misma indiferencia de siempre. Doña Alma, ya le dijimos, sin pruebas concretas no podemos reabrir el caso. ¿Y esto qué es? Le mostré el cuaderno. Él lo hojeó sin interés. No es más que un diario. No hay evidencia de un crimen. Hay una confesión, grité, golpeando el escritorio. Una confesión de emociones, señora, no de delitos. Salí de allí sintiéndome más sola que nunca. El sistema me había abandonado, igual que todos. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por mi cuenta. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta debajo de la puerta, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante. Raúl. La abrí temblando. Mamá, deja de remover el pasado. Lo que pasó fue un accidente. Nadie quería que las cosas terminaran así. Si sigues buscando, vas a destruir lo poco que queda de esta familia. Accidente. Esa palabra me retumbó en los oídos como un disparo. ¿Accidente? ¿Reconocía que algo había pasado? Corrí al teléfono, llamé a Raúl. No respondió. Llamé a Marta. Tampoco. El silencio era su forma de confesión. A medianoche, cuando el miedo ya no me dejaba dormir, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté despacio, con el corazón latiendo al ritmo del reloj. Abrí la puerta y lo vi. Emilio, mi nieto, de pie, con los ojos llorosos. Abuela, susurró. Escuché a mis padres hablar. ¿Qué escuchaste, hijo? Dijeron que si tú descubrías la verdad, iban a tener que hacer algo contigo. Me quedé helada. ¿Qué más escuchaste? Que mamá tenía un video guardado, el de aquella noche. Lo abracé con fuerza. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. No te preocupes, mi amor. No voy a dejar que te hagan daño. Pero por dentro, supe que lo que venía sería aún más oscuro. La caja, el diario, la carta, el mensaje, el video, todo apuntaba hacia un mismo punto. No era un accidente, era una historia de amor, traición y silencio. Una historia que ellos quisieron enterrar junto con mi hija, pero yo no pensaba dejarla bajo tierra. Esa madrugada, antes de dormir, abrí una nueva nota en el celular y escribí las palabras que marcarían el rumbo de lo que vendría. Si algo me pasa, que se sepa. Raúl y Marta saben la verdad. Luego apagué las luces. El reloj marcó las 3 de la mañana. Y juré, por la memoria de mi hija, que el amanecer siguiente sería el primero de mi venganza. Esa mañana amanecí con el corazón latiendo distinto. El aire estaba pesado, como si el mundo contuviera la respiración.
Emilio se levantó temprano y me encontró en la cocina, sin haber dormido. Tenía los ojos rojos, las manos frías. «Abuela», me dijo acercándose con preocupación, «soñé con mamá». «¿Con tu mamá?», asintió. Estaba en un lugar oscuro, pero me hablaba. Me decía que buscara su voz, su voz. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo abracé sin decir palabra, pero dentro de mí algo se encendió. Quizás no era solo un sueño, quizás era una señal. Saqué el celular del bolso y le conté a Emilio sobre la grabación que había encontrado. «¿Y si hay más?», preguntó él, con esa mezcla de inocencia y valentía que solo los niños poseen. «No lo sé, hijo, pero vamos a averiguarlo». Pasamos horas buscando. Revisamos carpetas, fotos, notas de voz, mensajes antiguos, nada. Hasta que Emilio dijo algo que me hizo detenerme. «Abuela, los celulares guardan cosas borradas. Si no las eliminan del todo, se pueden recuperar. ¿Tú sabes hacer eso?». «Puedo intentarlo». Supe que era arriesgado, pero ya no había marcha atrás. Le di el teléfono. Emilio conectó el dispositivo a su computadora portátil y empezó a teclear. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo el tiempo se detenía. Después de unos minutos, me miró con los ojos muy abiertos. «Abuela, encontré algo». «¿Qué?». «Un archivo de video, fechado el 15 de agosto de 2019, a las 22:43. Mi corazón casi se detiene. Esa era la noche en que Laura desapareció. «Reprodúcelo», le pedí, apenas en un hilo de voz. La pantalla se iluminó. Al principio solo se escuchaba estática. Luego, una imagen borrosa comenzó a tomar forma. Laura, mi hija, sentada en su habitación, con la mirada triste, el rostro cansado, el cabello suelto. Llevaba el mismo abrigo gris con el que la vi por última vez. La imagen temblaba. Se notaba que grababa con la cámara frontal del celular. Su respiración era agitada. Habló. Su voz era débil, pero clara. «Mamá, si estás viendo esto, es porque ya sé quién está detrás de todo. No puedo seguir callando. Tengo miedo, pero ya no quiero vivir con este peso. No fue un accidente. Nada de lo que pasó lo fue. Si mañana no vuelvo, no confíes en Raúl, ni en ella». El video se cortó. Quedamos en silencio. Emilio me miraba, con lágrimas en los ojos. «¿En ella? ¿Quién, abuela? ¿Marta?». Asentí lentamente, sin poder articular palabra. Volvimos a reproducirlo, una y otra vez, buscando algún sonido, alguna sombra, cualquier pista. Y en la esquina del último segundo del video, algo se movía detrás de Laura. Una silueta, fugaz, alta. Y aunque la imagen era borrosa, reconocí el perfil. Era Raúl. El cuerpo se me paralizó. «No puede ser», susurré. «No puede ser». Apagué la computadora. Me levanté tambaleante. El aire de la habitación parecía más denso, más frío. Miré por la ventana, buscando calma, pero lo único que sentí fue una furia que me quemaba por dentro. Durante años me había culpado por no haber protegido a mi hija, pero ahora comprendía. No la había perdido por casualidad. La habían hecho desaparecer. Y el monstruo no estaba afuera. Vivía en mi propia sangre. Emilio, temblando, me tomó la mano. «¿Qué vamos a hacer, abuela?». «Guardar esto», respondí. «Guardarlo muy bien. Nadie debe saber que lo tenemos. Ni siquiera papá, mucho menos él». Lo abracé fuerte, tanto que sentí cómo su corazón se mezclaba con el mío. Era todo lo que me quedaba de Laura. Y ahora era también mi razón para seguir viva. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Laura en esa grabación. Su voz temblorosa, sus ojos llenos de miedo, y esa sombra detrás de ella. Esa sombra que ahora tenía nombre. Me levanté, fui hasta el armario y saqué una caja de madera donde guardaba mis recuerdos más antiguos. Dentro había una foto de cuando Raúl y Laura eran niños. Él la abrazaba, sonriendo, con una ternura que me rompió el alma. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo se puede matar la sangre que se ama? Me quedé horas mirando esa foto, tratando de encontrar una respuesta que no doliera tanto. Pero no la había. A la mañana siguiente, decidí actuar. Guardé el video en un pendrive y lo escondí dentro de un libro viejo de la biblioteca. Luego escribí una nota breve y la dejé dentro del mismo libro. Si algo me pasa, busquen en la memoria del teléfono.
Allí está la verdad. No sabía aún a quién iba dirigida. Tal vez a Emilio, tal vez a la justicia, tal vez al destino. Salí al jardín y miré el cielo gris. Las nubes se movían lentas, como si cargaran la misma tristeza que yo. Me juré, frente a ese cielo testigo, que no me detendría hasta que Laura tuviera paz. A media tarde, alguien tocó la puerta. Era Raúl, con su sonrisa forzada y su mirada esquiva. «Hola, mamá. Pasé a ver cómo estabas». Lo observé sin responder. «¿Puedo pasar?» «Claro». Entró, miró a su alrededor, como buscando algo. «¿Dónde está Emilio?» «Durmiendo». «Bien», dijo y bajó la voz. «Mamá, necesito que confíes en mí». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo? ¿Todo qué?, replicó, intentando mantener la calma. «Estás nerviosa. Alguien te está llenando la cabeza de ideas». Di un paso hacia él. ¿Y si fuera Laura quien me llenó la cabeza, Raúl? Sus ojos se abrieron de par en par. Por un segundo, vi el miedo. «¿Qué estás diciendo? Tú sabes exactamente de qué hablo». Intentó cambiar de tema, pero su voz tembló. «No sé quién te dijo cosas, pero te juro que estás equivocada». «No me jures nada», le dije con la voz rota. Ya escuché demasiados juramentos falsos. Raúl me observó unos segundos, con los labios apretados, y luego se marchó sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo se quebraba definitivamente entre nosotros. Esa noche escribí en mi diario una sola frase. Hoy miré al asesino de mi hija a los ojos, y no me tembló el alma. Sabía que a partir de ese momento ya no era solo una madre buscando respuestas, era una mujer que había perdido el miedo. Y cuando una madre pierde el miedo, el mundo entero debería temblar. No hay noche más larga que aquella en la que uno decide dejar de tener miedo. Esa fue la noche en que entendí que ya no había vuelta atrás. El video lo había cambiado todo. Ya no eran sospechas ni intuiciones, sino una verdad grabada con la voz de mi hija y la sombra del hombre que más amé en este mundo después de ella, mi propio hijo. Pasé el día entero pensando en cómo enfrentarlo. Una parte de mí quería gritarle en la cara, romperlo todo, exigir justicia inmediata. La otra, la que aún conservaba un poco de cordura, sabía que debía ser inteligente. No podía ir a la policía sin pruebas sólidas. El video era valioso, pero podía desaparecer si él sospechaba. Y si algo me había enseñado la vida, era que la venganza sin estrategia solo alimenta al enemigo. Por la tarde, el teléfono sonó. Era Marta. Su voz sonaba tensa, pero no temerosa. «Alma, tenemos que hablar». «¿Ahora te interesa hablar?», le respondí. «Es sobre Raúl». «Entonces, no hay nada que decir. Por favor, solo escúchame. No sabes todo lo que pasó». Su tono me intrigó. Acepté encontrarla en el café del pueblo. Fui sola, dejando a Emilio en casa de una vecina. Marta estaba esperándome en una mesa al fondo, con gafas oscuras, como si el mundo pudiera leerle los secretos en los ojos. No saludó, no sonrió, solo deslizó una carpeta hacia mí. «No debería darte esto», dijo, «pero ya no aguanto más». La abrí. Dentro había documentos, fotos y recibos, muchos con el nombre de Raúl, pagos a una clínica privada, a una mujer que no conocía. Un nombre resaltaba varias veces: Isabel Torres. «¿Quién es?», pregunté. «Era la asistente de tu hija», respondió. «Y, durante un tiempo, también la amante de Raúl». Me quedé helada. «¿Qué estás diciendo?». «Laura lo descubrió. Por eso esa noche discutieron. Por eso desapareció». «¿Y tú cómo sabes eso?», le pregunté, apretando la carpeta. Marta bajó la mirada, porque yo también lo sabía. Y callé. Mi mano tembló. Por un momento quise lanzarle el café encima, pero algo en su voz me detuvo. Marta lloraba. Lloraba de verdad. «Yo no la maté, Alma. Lo juro por mi hijo». Pero ayudé a esconder lo que él hizo. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón romperse. Me levanté, tomé la carpeta y la miré con un desprecio que me dolió más a mí que a ella. «No te atrevas a jurar por Emilio. Por favor», susurró. «Él no puede saber la verdad». «Tarde», le respondí. «Ya la sospecha». Me fui sin mirar atrás. El viento afuera era frío, pero por dentro sentía fuego. Ya no tenía dudas. Raúl había sido el culpable, y Marta, su cómplice. Esa noche,
Al llegar a casa, me encontré a Emilio despierto, esperándome en el sofá. «Abuela, tengo que decirte algo», me dijo en voz baja. «¿Qué ocurre, hijo?» Escuché a papá hablar por teléfono. Dijo que si tú seguías metiéndote, iba a tener que callarte. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Cuándo lo escuchaste? Hoy, cuando vino a buscar unos papeles. ¿Qué más dijo? Que mamá no aguantó la presión y que tú estabas por descubrirlo todo. Lo abracé, temblaba, y yo también. Pero dentro de ese miedo nació una decisión. Si él quería callarme, tendría que enfrentarse al eco de su propio crimen. A la mañana siguiente lo cité en casa. Cuando llegó, supe que algo en él había cambiado. Ya no fingía cariño. Era un desconocido. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó. «Que me digas la verdad, toda. ¿Otra vez con lo mismo?». Vi el video. Sus ojos se abrieron, pero no de sorpresa, sino de terror. «¿Qué video?». «El de Laura, el que grabó antes de morir». Dio un paso atrás. «No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que digo. Eso no prueba nada. Prueba que ella te temía. Y que tenía razón». Golpeó la mesa con el puño. «Basta. ¿Te duele la verdad, Raúl? A mí me dolió enterrarla durante 4 años». Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada. Y entonces lo dijo, con un hilo de voz. «Fue un accidente». Esa palabra, otra vez, accidente, me ardió en los oídos. «¿La mataste?», pregunté con voz fría. «No, fue una discusión». Ella tropezó, golpeó la cabeza. Yo no supe qué hacer. ¿Y Marta? Me ayudó a esconderlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité. Solo lo miré con un vacío que él no supo sostener. «¿Dónde está?», le pregunté. «No puedo decirlo». Me acerqué despacio. Puse mi mano sobre su mejilla. Él cerró los ojos. Por un instante, pareció mi hijo otra vez. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Raúl?», susurré. «Que no me sorprende». Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Antes de salir, dije algo que él nunca olvidaría. «Ya no soy tu madre. Soy la madre de la mujer a la que mataste. Y no descansaré hasta que pagues. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos». Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. Sabía que había cruzado el punto sin retorno. Él también lo sabía. Esa noche recibí un mensaje, sin remitente. Solo una frase: «Si hablas, te arrepentirás». No respondí. Solo apagué el teléfono y escribí en mi diario: «No se puede amenazar a quien ya lo perdió todo». Encendí una vela frente a la foto de Laura y prometí que el amanecer siguiente marcaría el principio del fin. Ya no era una madre buscando justicia. Era una madre cavando tumbas. La llamada llegó cuando el sol apenas se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un color sucio, como si el mundo entero supiera que algo malo estaba por suceder. No reconocí el número. La voz, al otro lado, fue breve y mecánica. «Venga a la vieja cantera, camino al río. Hay algo con el nombre de su hija». Colgué y miré el teléfono con las manos que me temblaban. ¿Trampa? ¿Otra burla cruel? Pero ya no me interesaban las bromas. Quería respuestas. Conduje sin rumbo, guiada por una mezcla de rabia y esperanza. Emilio dormía en casa de una vecina. Preferí no implicarlo. La carretera hacia la cantera era un surco de polvo, y el viento levantaba pequeñas nubes que golpeaban el parabrisas. Cuando llegué, la noche estaba cayendo, y una farola apenas alumbraba la entrada. Me abrí paso entre la hierba alta, y a lo lejos vi una estrecha lápida apenas marcada, cubierta de tierra fresca. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Allí, sobre la tumba, había un collar con una pequeña medalla de plata, la misma que Laura llevaba siempre, con una inicial grabada. Las manos me dolían al tocarlo. Era frío y real. A mi lado, una cruz sin nombre clavada con torpeza en la tierra. Sentí que el mundo se me venía encima. No era posible. Años de búsqueda, noches en vela, falsas pistas y ahora aquello. Llamé a la policía desde el sitio. Vinieron 2 patrullas, luces azules que rompieron la oscuridad como si quisieran limpiar la culpa del cielo. El oficial que tomó mi declaración tenía la cara de quien se esfuerza por creer en milagros donde no los hay. «Doña Alma»,
Tendremos que excavar, dijo con respeto, y yo agradecí su voz. La máquina empezó a remover la tierra, lenta, firme, como si sacase capas de engaño. Cuando emergió el cuerpo, el silencio fue absoluto. No grité ni me desmayé. Había algo que la razón, por fría que fuera, comenzó a señalar. Ese no era Laura. El forense lo confirmó después con una mirada que no necesita palabras, estatura distinta, rastros en la ropa que no coincidían con lo que yo conocía de mi hija. Me senté en una piedra, la mandíbula apretada, y pensé que el universo era un teatro cruel. La policía comunicó que el cadáver pertenecía a una mujer de otra región, víctima de un accidente años atrás, vendida como si fuera el final de mi historia. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué enterrar a una desconocida con el collar de Laura? Mi garganta se cerró. Era como si alguien jugara con mi dolor, una burla sádica que me arrancaba la última esperanza. El caso fue trasladado a la unidad de homicidios. Los agentes tomaron muestras, llamaron a la forense y a los peritos. Me pidieron que no difundiera la ubicación. Temían que alguien destruyera pruebas. Doña Alma, comprendemos lo que siente. Vamos a investigar quién dejó esa tumba, me aseguró uno de los inspectores. No fue consuelo, fue el inicio de una nueva rabia, más aguda, más fría. Esa noche no dormí. Volví a la tumba con una linterna. Me senté y sostuve el collar entre mis dedos, sintiendo el relieve de la inicial. Recordé a Laura riéndose en la cocina, a su forma de arreglarse el cabello, a la promesa que me hizo de traer nietos al mundo. Cerré los ojos y juré que no dejaría que aquel montaje quedara impune. Al día siguiente, la noticia reabrió heridas. Los medios locales recogieron la historia y pronto las preguntas se multiplicaron. Raúl y Marta se presentaron en la comisaría para declarar. Sus rostros mostraban sorpresa. Tal vez fingida, pensé. Marta se aferró a su bolso y habló con voz corta. No sabemos nada. ¿Por qué harían algo así? Raúl, pálido, no parecía el mismo hombre que había venido a amenazarme semanas atrás. O quizá actuaba mejor cuando las cámaras observaban. Mientras tanto, yo pedí una segunda opinión forense privada. Si querían jugar con mi dolor, yo jugaría con la verdad. El laboratorio tardó 2 días en devolver el análisis del collar. El metal tenía cierto desgaste, marcas de limpieza reciente, y dentro de la medalla había una inscripción casi ilegible, un número. Lo fotografié y lo guardé. Era una pista, siempre lo es. Las investigaciones policiales comenzaron a atar cabos. La mujer enterrada no era Laura. Su expediente de identificación conducía a una cadena de desapariciones en varias provincias. Alguien había utilizado restos de víctimas para simular entierros. Era un patrón perverso. El collar, sin embargo, era un símbolo dejado deliberadamente. ¿Un mensaje? ¿Una provocación? Quienes querían herirme buscaban que yo viera y creyera. Y yo, obediente de mi rabia, lo creí. Recibí visitas esa semana. Vecinos, amigos, pero también miradas de lástima y de sospecha. Había quienes murmuraban que mi insistencia en abrir viejas heridas podría traer consecuencias. Otros me daban flores y palabras. «Sigue», dijeron, y yo seguí. Porque la tumba equivocada no me calmó, me encendió. Si había alguien intentando enterrar verdades con cuerpos ajenos, yo los arrancaría a la vista del sol. En una de las visitas, doña Teresa, la vecina de la esquina, me trajo un frasco con tierra de la tumba. «Alma, no dejes que te engañen», me dijo con voz baja. Le conté del número dentro de la medalla. Ella frunció el ceño y murmuró: «Ese número lo he visto antes en un sobre que vino para la familia hace años. No sé por qué, pero recuerdo esa cifra». Su recuerdo me dio esperanza. Las piezas, aunque torcidas, empezaban a asomar. Por la tarde, volví a la comisaría con el collar en un sobre. Los policías me recibieron con seriedad renovada. «Si alguien colocó ese collar intencionalmente, quiere que sufra», dijo el inspector. «Pero también ha dejado una evidencia, y la evidencia habla». Acordaron revisar las cámaras de las carreteras, los registros de venta del metal y los transportes hacia la cantera. Yo sentía que la red se cerraba, lenta, pero segura. Esa noche me encontré a solas con la foto de Laura. La coloqué junto al collar en mi mesa y abracé su perfume apagado. Cerré los ojos y le hablé en voz baja.
No te preocupes, hija. No permitiré que nadie juegue con tu memoria. Y en el silencio, mientras la casa parecía respirar conmigo, supe que había dado un golpe importante. La tumba equivocada, paradójicamente, había abierto la boca de la verdad. El siguiente paso sería encontrar quién la enterró allí, y por qué. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Doña Teresa vino aquella mañana con la cara más pálida que le había visto en años. Traía una bolsita de tela y un silencio que parecía demasiado pesado para su cuerpo pequeño. La invité a sentarse y le ofrecí café. Ella lo rechazó con un gesto de urgencia. «Alma», dijo sin rodeos, «tienes que oírme. No puedo callarme más. Vi algo aquella noche y me lo guardé por miedo. Se me heló la sangre. Respiré hondo y la miré a los ojos. Eran los de una mujer que no se aguanta secretos. «Dime», le pedí. Ella comenzó a hablar en voz baja, como si las palabras fueran piedras frágiles que podían romperse si se pronunciaban alto. Contó que vivía en la casa de enfrente y que, la noche de la desaparición de Laura, no pudo dormir. Había oído voces. Al principio creyó que era una pareja discutiendo cualquiera, pero luego el tono subió, y reconoció la voz de Raúl. Dijo que discutían en el patio trasero, cerca de la cochera, con luces encendidas a medianoche. Oyó gritos, un golpe seco y después el motor de un coche que arrancó a toda prisa. «Yo no me metí», balbuceó Teresa. «Tenía miedo. Pensé que si hablaba me harían daño, pero ahora no soporto vivir con eso. Le pedí que me llevara al lugar. No quise perder ni un minuto. Tomé a Emilio», le expliqué en voz baja, y fuimos los tres a la casa de la familia. Teresa señaló el patio. Señaló una losa suelta que nunca antes nos había llamado la atención. Dijo que fue ahí donde escuchó el golpe y el rastro de movimiento. Me arrodillé, froté la tierra con los dedos y noté un olor débil a combustible, como si alguien hubiera limpiado algo mal. No podía quedarme de brazos cruzados. Si doña Teresa había visto la discusión y el motor, eso significaba que la verdad estaba más cerca que la mentira. Pedí que revisaran la propiedad vieja que pertenecía a la familia, un galpón que Raúl usaba para guardar herramientas. Había pasado años desde que nadie entraba ahí, y la policía, con cierto escepticismo, accedió a acompañarnos. El galpón olía a madera húmeda y aceite. Emilio y yo avanzamos entre cajas apiladas y herramientas oxidadas. En una esquina, cubierto por una lona, vi un montón de telas manchadas que, al ser apartadas, dejaron al descubierto lo que me heló el corazón. Un teléfono roto, con la pantalla hecha pedazos y la batería arrancada. Lo tomé con guantes, como si fuera un cuerpo frágil. Emilio, temblando, preguntó qué haríamos con aquello. Le respondí que lo llevaríamos a un técnico de confianza. Mientras la policía recogía evidencias formales, yo me quedé hurgando en las cajas. Encontré ropa con manchas que no reconocía, cintas plásticas y un pequeño cuaderno donde alguien había anotado fechas y números telefónicos. Las anotaciones eran toscas, apresuradas. Al hojearlo, apareció una palabra repetida: embarazo. Mis manos se apretaron. El galpón era un calabozo de secretos. Llevamos el teléfono a un técnico amigo de Emilio, uno de esos jóvenes que se creen magos con la electrónica. Prometió intentar recuperar lo que estuviera en memoria. Pasaron horas que se volvieron eternas. En cada minuto, yo sentía cómo el mundo se contraía hasta quedar reducido a la imagen de mi hija en la pantalla rota. Cuando por fin el técnico vino con una memoria USB, su rostro dijo lo que su voz aún no podía. Había algo. Lo conectó a su ordenador y, con cuidado, abrió una carpeta marcada como Backup Audio. Había varios archivos. Emilio y yo nos miramos, agarrados a la mesa como si el suelo no fuera firme. El técnico puso el primero en reproducción. La voz de Laura llenó la habitación, clara esta vez, sin estática. «Si algo me pasa, mamá, no confíes en Raúl». Había añadido algo más, palabras que en el video anterior no se escuchaban. «Él no soporta la vergüenza. Yo...» Le dije que iba a contar. Él me empujó. Marta vio todo. Me ayudó a esconderlo después. No sé cómo, no sé por qué, pero si no vuelvo, no le crean. No le crean a nadie. La grabación terminó con un sollozo ahogado y un ruido de lucha. Luego, silencio. El cuerpo me falló por un segundo. Emilio dejó escapar un sollozo contenido.
El técnico apretó los labios y apagó la pantalla por respeto. No fue necesario pronunciar la frase obvia. Las piezas encajaban como el dolor encaja en los huesos. Llevé la USB a la comisaría al instante. El comisario, que hasta entonces había sido prudente, cambió su semblante cuando escuchó el audio. Ordenó nuevas diligencias, cotejar las voces, buscar rastros genéticos y, sobre todo, interrogar a Raúl y Marta con mayor dureza. Por primera vez, la palabra homicidio se dijo en voz alta. La casa que creía mi propio refugio había sido, en verdad, un escenario del crimen. Esa tarde apareció doña Teresa con otra revelación. Vio, semanas antes, a Marta llevar un paquete a la casa de la abuela de Raúl, la vieja casona detrás del cementerio. Dijo que Marta parecía nerviosa y que dejó el paquete con instrucciones de que nadie preguntara. Con esa pista, los agentes registraron la casona y encontraron restos de bolsas que coincidían con el material usado para envolver algo en la escena del galpón. Además, aparecieron anuncios de compra de restos metálicos en el mercado local, lo que apuntaba a un intento de deshacerse de pruebas. Mientras la investigación avanzaba, la presión sobre la familia se volvió insoportable. Raúl intentó mantener su postura de inocencia, pero la voz de su mujer en el audio lo había atravesado. En las entrevistas, su mirada se escapaba hacia el suelo. Marta, por su parte, evitaba la mirada de los agentes y hablaba en monosílabos, como si la lengua le pesara. Emilio y yo volvimos a la casa con el corazón acelerado. En el camino, mi nieto me sujetó la mano con fuerza. «Abuela, ¿ya podremos decir su nombre sin miedo?», me preguntó. Sus palabras fueron una daga y un bálsamo. Le prometí que sí, que limpiaríamos su memoria. Esa noche, antes de dormir, recordé todo. La grabación, el collar en la tumba equivocada, las notas del cuaderno, las voces arrancadas del teléfono roto. Las piezas no solo señalaban, gritaban. La verdad enterrada había salido a la superficie vomitando secretos. Pero yo sabía que aún faltaba la última pieza, la confesión completa, la ubicación exacta de lo que convirtió a mi hija en silencio. Me acosté con la certeza de que la mañana siguiente traería una nueva sacudida. La justicia, lenta y torpe, empezaba a caminar en la dirección correcta. Y yo, que había aprendido a perderlo todo, me preparé para acompañarla cada paso, porque la verdad que ahora conocía ya no era solo mía, era de Laura, y la defendería con cada latido que quedara en mi cuerpo. El amanecer de ese día fue distinto. No sé si el cielo sabía lo que iba a pasar, pero las nubes tenían un brillo que nunca antes había visto, como si incluso Dios se preparara para escuchar la verdad. Me desperté antes que el sol. Herví café, encendí una vela frente a la foto de Laura y me quedé mirando la llama. Era pequeña, pero constante, y pensé, así arde la verdad, aunque intenten apagarla con mentiras. A las 9 de la mañana, el teléfono sonó. Era el comisario. Su voz tenía ese tono que mezcla respeto con urgencia. «Doña Alma, lo logramos». Raúl pidió declarar. Mi corazón se aceleró. ¿Confesó? Aún no. Pero dijo que quiere verla antes. Por un momento dudé. No sabía si tenía fuerzas para mirarlo otra vez. Pero después pensé en mi hija, en su voz quebrada en aquella grabación, en el miedo que cargó sola, y supe que era mi deber. No por venganza, sino por paz. En la comisaría el aire olía a desinfectante y a culpa. Raúl estaba sentado en la sala de interrogatorios, esposado, con la cabeza baja. Parecía más viejo, más pequeño. Cuando entré, levantó la mirada y murmuró: «Mamá». Esa palabra, que durante años había sido un bálsamo, sonó vacía. «No me llames así», le respondí. «No sabes cuánto lo lamento. No llores ahora, Raúl. Llora cuando recuerdes cómo gritó tu hermana». Él cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. «No fue a propósito», balbuceó. Ella quería contarle a Marta todo. Dijo que no podía vivir con la mentira, que el niño no era mío. Sentí el mundo girar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, con la voz apenas audible. Laura me dijo que ese bebé era de otro hombre, que no podía seguir conmigo. Yo perdí el control. Le grité. Ella tropezó. Cayó. No respiraba. Marta me ayudó a sacarla del lugar. Me juró que se encargaría. Cada palabra era una puñalada. Me aferré a la silla para no caer.
¿Y el cuerpo? Pregunté entre dientes. Raúl rompió a llorar. Marta lo llevó al galpón. Dijo que lo enterraría lejos, pero después volvió sola. Me dijo que ya nadie la encontraría. Hubo un silencio tan grande que pude escuchar mi corazón romperse. El comisario grababa todo. Yo solo lo miraba, sin lágrimas, sin rabia. Ya no quedaba nada de la madre que lo había criado, solo una mujer mirando al asesino de su hija. «Raúl», le dije con calma, «¿sabes qué fue lo último que me pidió Laura antes de morir?» Él negó con la cabeza. «Que cuidara de ti». Su rostro se contrajo de dolor. «No merezco su perdón». «Y no lo tendrás, pero tendrás justicia». El comisario se levantó, ordenó a los agentes que lo llevaran. Raúl me miró una última vez. «¿Puedes creerme que fue un accidente?» Lo observé sin pestañear. «No, pero puedo creer que el castigo te va a alcanzar». Días después, Marta también confesó. Dijo que había ayudado por miedo, que temía que Raúl la involucrara. Reveló que la tumba en la cantera fue idea de él. Un intento de cerrar el caso usando un cuerpo ajeno. Ambos fueron arrestados. El juicio fue rápido, las pruebas irrefutables. El video, el audio, la carta de Laura, la declaración de doña Teresa. Cada pieza encajó como un golpe final. Cuando el juez dictó sentencia, no sentí alegría. Solo una paz extraña, pesada, como cuando el viento se detiene antes de llover. Miré el retrato de mi hija y le susurré: «Ya puedes descansar, mi amor». Esa noche, Emilio se acercó al sillón donde yo estaba sentada. «¿Ahora sí terminó todo, abuela?», preguntó, con esa inocencia que me hacía recordar a Laura cuando era niña. «Sí, hijo», terminó. «¿Y mamá?» «Mamá está en paz». Él asintió, como si lo entendiera sin necesidad de más palabras. Luego me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Ella te escogió a ti para que encontraras la verdad». Sus palabras me hicieron sonreír entre lágrimas. Porque sí, quizás no fui la madre perfecta, pero había cumplido mi promesa. Días después, decidí visitar la tumba verdadera. La encontraron en el mismo terreno donde estaba el galpón, bajo una capa de cemento. Una tumba sin nombre, sin flores. La limpié con mis manos y coloqué sobre ella la medalla de plata que había guardado desde la cantera. El sol se filtraba entre las ramas y el viento movía suavemente los árboles. Por primera vez, no sentí frío. Cerré los ojos y hablé en voz baja. «Ya no hay secretos, hija. Ya no hay miedo». Y entonces, lo juro, escuché su voz, no con los oídos, sino con el alma. «Gracias, mamá. Ahora puedo descansar». Abrí los ojos y la brisa me acarició la mejilla, tibia, suave. Era ella. Y supe que el ciclo estaba completo. Volví a casa con Emilio. Le di el teléfono de su madre. «Guárdalo». No por el dolor, sino por la verdad. «¿Y tú, abuela?», preguntó. «Yo ya no necesito pruebas, solo su recuerdo». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las últimas palabras de mi historia. Cuando encontré aquel mensaje en el celular, pensé que el destino me estaba castigando. Pero no, me estaba dando una misión. A veces la verdad duele más que la mentira, pero solo la verdad nos devuelve la paz. Apagué la vela. Y por primera vez en 4 años, dormí sin pesadillas. Desde donde estoy, ya no existe el miedo ni el tiempo. Aquí todo es silencio, pero no un silencio vacío. Es un silencio lleno de verdad. Los días se mezclan con los recuerdos, y las voces que antes dolían ahora son melodías que acarician. Veo a Emilio crecer y reír, y en su sonrisa encuentro mi descanso. Veo a las flores del jardín abrirse cada mañana como si fueran las manos de Laura extendiéndose hacia la vida. Veo mi casa llena de luz, sin sombras ni secretos, y entiendo que al final no viví para sufrir. Viví para revelar. A veces el amor duele tanto que uno cree que se muere con él, pero no. El amor verdadero no muere, cambia de forma. Se convierte en viento, en aroma, en eco. Y ahora yo soy ese eco, murmurando entre los árboles, susurrándole al oído a mi nieto que no olvide jamás quién fue su madre. Perdoné, no por ellos, sino por mí. Porque el perdón no borra lo que pasó, pero limpia la herida para que no siga sangrando eternamente. Y cuando perdoné, sentí que Laura me tomaba de la mano. No dijo nada, solo me guió hacia la luz. Así termina mi historia.
Una historia que comenzó con un mensaje en un celular y terminó con una voz que cruzó la eternidad. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Deja tu me gusta si crees que el amor de una madre nunca desaparece. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos que ni la muerte puede romper el lazo entre una madre y su hijo, porque incluso en el silencio, el amor sigue hablando.